En el tiempo cuando se plantó el árbol del conocimiento, todas las cosas se dieron forma. Incluso las aguas profundas de oscuridad de abajo y las bóvedas de la oscuridad de arriba tomaron forma y formaron muchos dioses mayores. De estos dioses, cuyos nombres son a menudo olvidados, estaba Karak. Karak no fue grandioso en su formación, en verdad, era pequeño. Se arrastró por la oscuridad del abismo, pero a diferencia de sus hermanos y hermanas, se conocía a sí mismo y conocía el abismo. Tan bendecido y maldito por la conciencia, sintió dolor y soledad, y miró más allá de las profundidades, pero el pensamiento de la luz y la sombra del árbol lo dolió más. La existencia era dolor y él no formaría parte de eso. Sería mejor no existir. Sería mejor que todas las cosas no existieran. Bajo este voto, él consumió a sus hermanos y hermanas, y creció fuerte en sus esencias. Este acto, este primer pecado de Karak, le causó mayor dolor ya que él mismo creció. Él se volvió ciego por su dolor. Tan grande era su despecho y tan absoluto su odio, que maldijo a la creación y a su creador, y juró destruir el árbol y todo lo que sostenía en sus ramas y raíces. Subió con garras a su trono. Sobre los huesos de sus compañeros dioses en esos eones oscuros. Muchos otros dioses nacidos de la oscuridad de abajo murieron en estos tiempos, o eligieron dejar esos reinos sombreados para trabajar dentro de la creación. Los que permanecieron se hicieron viejos y poderosos, pero estaban sujetos a la subyugación bajo Karat. Cuando ya no había más dioses que subyugar en los reinos inferiores. Kara se declaró rey de la oscuridad de abajo, tomó el nombre de Knidgor y estableció los límites de su reino. Este reino lo construyó para llevar desesperación absoluta a aquellos que vivieron entre el árbol y sus raíces y ramas, para compartir su dolor con toda la creación mientras la destruía. Desvió muchas almas a su reino, liberando dolor incalculable sobre ellas, mientras se quedaban para su verdadero descanso. Con las fronteras de su reino establecido, el rey declaró su guerra. Sus siervos, y había muchos, aquellos nacidos de la oscuridad de abajo o aquellos que habían caído al servicio del rey, surgieron de su reino, y hubo guerra con la creación. Esta guerra continúa hasta el día de hoy, y no terminará hasta el final de todas las cosas. De los dioses que el rey había subyugado, Sanna era considerada la más sabia y bella. Ella no había permanecido en el reino del rey voluntariamente, pero su escape había sido evitado por las circunstancias. Ella obedeció al rey con sus palabras, pero no con su alma, y por esta bondad ella está de luto. Con la guerra declarada, el rey tomó a Sanna por la fuerza, y se acostó con ella durante 7 días y 7 noches, hasta que la madre de aquellos bajo nosotros se rompió debajo del rey. Cuando esto se completó, se levantó en su sangre, y desde ese momento se le conoció como Sor-Mausurdal, el rey escarlata. 7 hijos nacieron de Sanna, 7 hijas del rey escarlata emergiendo de su útero roto. El rey vio esto, y los tomó por la fuerza para ser sus novias. Sobre las 7 novias, el rey puso 7 sellos, para que nunca murieran porque Sanna había muerto. Con ellos, el rey dio lugar a 7 rangos de abominaciones, 7 órdenes de leviatanes, que se convirtieron en sus sirvientes más queridos, que marchan al frente de su guerra. De los 7, esto se puede decir, la primera novia fue Atibik. Ella era amada del rey, aunque sus hijos eran pocos. Por su lealtad, sus hijos fueron sabios sobre todos los demás. Y conocían bien los caminos de la guerra. Por sus manos, guiaron la guerra y condujeron a la victoria. Su sello era Baduk, dominio, porque, así como ella buscaba el dominio, ella estaba dominada. La segunda novia fue Agor. Un gran agujero se rasgó en su alma que no podía llenar, y entonces ella se desesperó y lloró. Ella dio a luz muchos hijos, y sus hijos trajeron ejércitos en una marea sin pensar, para salir y conquistar. Su sello era Kifen, anhelo, porque ni el rey ni sus hijos podían proporcionar lo que ella buscaba. La tercera novia era Adistat. Tenía un gran odio hacia sus hermanas y arruinaba todo lo que veía, y blasfemaba sobre terreno sagrado. Sus hijos cabalgan para declarar el triunfo del rey, ahogando los campos de batalla en sangre y ceniza, esparciendo pestilencia y miedo a su paso. Su sello era Ezun, desolación, porque fue azotada desnuda, y los surcos de su alma fueron salados. La cuarta novia era Acier. Ella era vasta y poderosa, y terrible de contemplar, tomando la forma de una gran bestia. Sus hijos eran como ella, y no temían a las armas o hechizos mágicos, ya que sus heridas se curaban y sus pieles eran impenetrables. Su sello era Ba, ira, ya. Que por su odio ella estaba en conflicto siempre. La quinta novia era Anut. Ella era fuerte en mente, aunque frágil en su cuerpo.
Sus hijos fueron sabios en el camino de la magia y crearon gran destrucción. Pero debido a su poder, el rey los había lisiado, para que no se levantaran contra él. Su sello era falta, porque su sed y la sed de sus hijos nunca se calmaron. La sexta novia era Atelif. Ella no habló, y se mantuvo privada. Sus hijos podrían cambiar sus rostros y moverse sin ser vistos, y caminar entre la creación desconocida. Abrieron caminos entre mundos, y abrieron el camino para que la guerra se extendiera. Su sello era Usek, oculto, porque ella estaba perdida en la sombra. La séptima novia fue Aabat. Ella era la más pequeña y la más débil de las 7, pero el rey no la había roto por completo y estaba horrorizada por su estado. Sus hijos caminaron en 2 piernas, y fueron poderosos cazadores y héroes. Ella les enseñó en secreto, con la esperanza de que podrían destruir a los hijos de sus hermanas y derrocar al rey. Son pocos y han fallado. Su sello era Sokib, esperanza, porque estaba condenada a saber lo que no podía lograr. Las 7 novias selladas. Para siempre, las legiones de sus hijos se dispersaron y agregaron su fuerza a la guerra. Los mundos que habían resistido a los dioses oscuros del rey cayeron bajo el peso del asalto incesante. Las raíces del árbol se pudrieron y se infectaron por los engendros del rey. Los caminos se volvieron traicioneros y envenenados, hasta que los viajes solo podían ser hechos por los benditos, los valientes y los locos. El reino del rey se engordaba con las almas malditas, y los lugares de descanso disminuyeron en fuerza. Pocas almas lograron escapar de ese destino, pero incluso en la muerte muchos luchaban. Muchos dioses se pusieron al servicio del rey. La maquinaria de la fábrica, que lo consumía todo, apoyó su fuerza insensata en sangre y acero. El rey en la horca, aquel que fue colgado, rompió el conocimiento del árbol desde adentro. El príncipe de muchas caras distorsionó las voluntades de los mortales, y Moloch el astado sacó a relucir su vergüenza. Muchos más cuyos nombres han sido borrados también sirvieron. Los muchos sirvientes mortales del rey recrearon el establecimiento de su línea en efigie viviente. No se dirá que el rey no tuvo oposición en sus conquistas. Muchos dioses y héroes entre los mortales contraatacaron las invasiones de sus mundos, sirviendo bajo innumerables pancartas. Pero cayeron, a tiempo, y sus edades han pasado, y son como sangre y polvo. El rey y sus ejércitos se acercan a las raíces primarias, a los mundos centrales, con toda su ira y todo su odio y todo su rencor. Él se extiende para corromper y consumir y destruir. Incluso ahora su presencia se siente. El tiempo se escapa. La diosa de bronce está rota, la serpiente ha huido. Los héroes se han ido. Los hijos de Aabat han sido asesinados hasta el final. Los sirvientes del rey ya están aquí, enderezando el camino para su llegada. Con esta llegada, el árbol morirá, y toda la creación morirá con él. En lo alto, los hermanos de la muerte observan cómo se despliega a la guerra, revoloteando sobre las profundidades. Como siempre lo han hecho. Ellos conocen el resultado de la guerra, porque ellos son el final de todas las cosas, pero no hablan de eso. Hay poco más que decir.